Muy bien, hermanos, ¿cómo están? Bendecidos, qué bueno. Bendecidos por el Señor. Pues doy gracias a Dios nuevamente. Dios me permite traer la palabra de Dios. Siempre es un privilegio poder compartir la palabra de Dios. Y mi nombre es Virgilio de León, sirvo aquí como diácono de la iglesia, en el liderazgo, pero también en el ministerio de jóvenes, ahí con los jóvenes sirviendo cada 15 días. Si tiene jóvenes, por favor, mándelos para que también puedan pasar un buen tiempo aquí con nosotros. Nos divertimos mucho en la presencia de Dios, buscándole y teniendo diferentes actividades también. Muy bien, hermanos. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Esther. Libro de Esther. Esdras, Nehemías y Esther. Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos y Proverbios. Ahí está, entre esos libros. Esther, vamos a tener varios versículos, hermanos, pero principalmente el capítulo 10, versos 1 al 3. Esther, capítulo 10, versos 1 al 3. Si lo tienes, si puedes ponerte de pie, por favor, hazlo. En reverencia a la palabra del Señor. Esther, capítulo 10, versos 1 al 3. Ya hemos orado por la palabra, pero vamos a leerla en esta porción. Esther, capítulo 10, versos 1 al 3. Yo le voy a hacer lectura, hermanos. Leemos así la palabra del Señor. El rey Asuero impuso tributos sobre la tierra y hasta las costas del mar, y todos los hechos de su poder y autoridad y el relato sobre la grandeza de Mardoqueo, con que el rey le engrandeció, ¿no están escritas en el libro de las crónicas de los reyes de Media y de Persia? Porque Mardoqueo el judío fue el segundo después del rey Asuero, y grande entre los judíos, y estimado por la multitud de sus hermanos, porque procuró el bienestar de su pueblo y habló paz para todo su linaje. Pueden tomar sus lugares, hermanos. El tema de esta predicación es la providencia de Dios. La providencia de Dios. Ahora nos preguntaremos qué es la providencia de Dios. La providencia de Dios significa que Dios controla todas las cosas. Absolutamente. Dios controla todas las cosas, cosas animadas, inanimadas, cosas visibles e invisibles, y guía a su pueblo con un propósito. Este libro habla de la providencia de Dios. Vamos a ver de qué manera podemos saber que Dios interviene en nuestra vida. Todos necesitamos en alguna ocasión una guía para nuestra vida, alguien que nos lleve a un lugar, a alguna dirección. Les platico algo que me sucedió hace un tiempo, que fuimos a visitar ahí en la Sierra Norte de Puebla algunas iglesias, y entonces estábamos ahí con los hermanos, y ellos tienen un culto central, pero tienen varias misiones alrededor, y se trasladan de una misión a otra para visitar, para animar a los hermanos en los diferentes lugares donde están. Pero para llegar allá a veces tienen que caminar hasta 2 horas. Lo hacen a través de algo que ellos le llaman trochas. Entonces van haciendo trochas, caminos, veredas, para llegar de un lugar a otro. Y me llamó la atención que uno de los hermanos me platicó que allá también utilizan el GPS. Entonces me parecía que muy increíble lo que me dijo, pero
Pero sí es cierto que se ubican también por esas trochas, a través del GPS. Y dije, mira, hasta allá sirve el GPS. A veces nos ayuda el GPS para poder ubicarnos en algún lugar con alguna aplicación del celular, estas aplicaciones electrónicas que ahora hay, y son a veces de gran ayuda. En estos días iba con mi suegra en el carro y me dice, ahora sí está listo el GPS, sí se puso listo porque nos llevó al lugar donde íbamos, pero a veces no. A veces está un poco necio. Pero todos necesitamos en algún momento una guía. Y más cuando tenemos a alguien que conoce un lugar y nos puede guiar, nos puede dirigir a nuestro destino. Bueno, quiero decirle, hermanos, que Dios está en control de todo. Y Él guía a su pueblo con un propósito que solamente Él conoce. En algunas ocasiones, ese propósito se nos revelará a nosotros, y en otras ocasiones solamente andaremos por fe, confiando en que el Señor va dirigiendo nuestra vida, que Él actúa de forma providencial, interviniendo en nuestra vida de diferentes maneras, de diferentes formas. Este libro habla de eso. Vamos a ver, hermanos, que este libro se divide, yo lo he dividido en 3 partes. Voy a decirlo rápidamente, no lo había notado nunca, aunque he leído el libro de Esther muchas veces para enseñar clases sobre el Antiguo Testamento. También para esta predicación lo volví a leer y releer. Pero no había notado algo que me pareció muy interesante. Que el libro de Esther se puede dividir en 3 decretos. 3 decretos. Primer decreto, capítulo 1 y 2. Segundo decreto, capítulos 3 al 6. Tercer decreto, capítulos 7 al 9. Hay un bosquejo muy bueno de ese libro. No sé, pues ayer estaba yo examinando y dije, no había notado esto anteriormente, pero sí es cierto. El libro de Esther consta de 3 decretos. Un decreto es una orden real. En el contexto que vamos a ver de Esther, es una orden que no puede ser revocada por nada. Es una orden que sale y es irrevocable, se tiene que cumplir. Y vemos estos 3 decretos que vamos a examinar en un momento. Pero vemos los decretos de los hombres y en todo ello vemos la manifestación de Dios. Dios está interviniendo, Dios está guiando a su pueblo, a pesar de que su pueblo está lejos de su voluntad. Esther nos habla de un pueblo que está alejado de la voluntad de Dios. Vamos a buscar Esther. Hay varios versículos, hermanos. Pero el versículo 1, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias. Primer punto, hermanos, que debemos ver. Esther se desarrolla en un pueblo que no es el pueblo de Israel. Voy a dar un poquito de historia, hermanos, para que nos ubiquemos en el libro de Esther y arranquemos bien a pensar qué está sucediendo en ese lugar. En el libro de Esther encontramos varios personajes. Por supuesto, el personaje principal es Esther, la reina Esther, aquella que llegó a ocupar el reino de Medo-Persa. También encontramos a un personaje llamado Mardoqueo. También encontramos a un personaje llamado Amán. Y encontramos, como hemos leído, al rey Asuero. Y tenemos que preguntarnos, ¿qué hacían judíos ahí, en el imperio medo-persa? ¿Qué estaban haciendo Esther, Mardoqueo
y un número incalculable de judíos que vivían en ese lugar, ¿qué estaban haciendo ahí? Un poquito de historia nos remontamos, hermanos. El pueblo de Israel es el pueblo escogido de Dios. Génesis capítulo 12. Dios escoge un pueblo para sí. La idea de Dios era que su pueblo reflejara su amor, su bondad a todas las otras naciones. Pero finalmente este pueblo hizo lo contrario. Se alejó de Dios, siguió dioses que no era el Dios verdadero y lo adoraron, los adoraron. Dios fue muy paciente con ellos durante mucho tiempo. Pero finalmente Dios envió un juicio a su pueblo. Dios permitió que naciones extranjeras como los asirios, como los babilonios, como los medopersas, actuaran como un látigo para su pueblo, como un juicio de Dios por aquellos que se habían alejado de Él. Y vemos a un pueblo que fue llevado por los babilonios. ¿Recuerdan la historia de Daniel y sus amigos? Está en un lugar extraño. Están siendo llevados a Babilonia. Pero Dios también tenía un tiempo para ellos. Este tiempo constaba de 70 años. El pueblo de Israel iba a estar 70 años en el cautiverio. No 69, no 71. 70. Porque Dios así lo ordenó. Y finalmente, Dios no solamente envió un juicio a su pueblo, sino a aquellas naciones que se llevaron a su pueblo, abusaron de ellos, y ahora Dios también envía un juicio a esas naciones. De tal forma que cada imperio cae. El imperio egipcio cayó. Los asirios cayeron. Los babilonios cayeron. Y finalmente el imperio que está reinando aquí en Esther es el imperio medo-persa. Eran 70 años. Pero en el libro se desarrolla un grupo de judíos que está allí todavía, mientras que otros han regresado. El libro de Esther debe ser leído con otros libros. Debe ser leído con el libro de Nehemías y de Esdras. Por eso siempre repito, Esdras, Nehemías y Esther. El libro de Esdras habla de la reconstrucción del templo de Jerusalén. Es decir, los judíos que habían estado cautivos por 70 años regresaron nuevamente a su tierra. Reconstruyeron el templo de Salomón que había sido destruido y saqueado. Y con Nehemías el pueblo regresa para reconstruir los muros. La ciudad estaba indefensa sin muros. Entonces reconstruyen los muros, reconstruyen el templo y Dios les está guiando, Dios les está bendiciendo. Pero un grupo de judíos no regresó a su tierra. Se quedaron ahí. ¿Por qué razón? No lo sabemos. Yo creo, hermanos, que algunos piensan que fue una razón política, que quizás se quedaron ahí para estar más tranquilos, ¿no? Ahí en el imperio medo-persa, en lugar de regresar a su tierra por causa de los enemigos que hubieran tenido y que no les permitieran construir y formarse nuevamente como nación. Pero creo, hermanos, que la verdadera razón por la que no regresaron es porque se olvidaron de Dios. Esther es un libro que no habla de Dios. Por supuesto, Dios está actuando. Pero no encontramos por ningún lado la palabra Dios en el libro. No la vamos a encontrar.
Lo he leído ya varias veces y todavía no encuentro la palabra Dios. No encontramos la palabra oración, por supuesto. Si alguien se olvida de Dios, ¿a quién le va a orar? ¿A quién va a buscar? Qué triste, hermanos, es cuando eso pasa. Eso ha sucedido muchas veces en periodos de declive espiritual. Si ya de por sí la oración es algo que cuesta al pueblo de Dios. Los cultos de oración, hermanos, son bien poquitos los que vienen. No digo solamente en esta iglesia, pero en muchas iglesias así sucede. ¿Cuánto más en un periodo de declive espiritual? Se habían olvidado de Dios, se habían olvidado de la oración, se habían olvidado de la adoración al Dios verdadero y estaban en unas circunstancias difíciles ahora en otro lugar. Pero a pesar de eso, Dios no se ha olvidado de ellos, porque Dios no se olvida de nosotros. Aunque los hijos de Dios estén fuera de la voluntad de Dios, Dios seguirá interviniendo en su vida. ¿Recuerdan la predicación sobre Jonás? Jonás ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. ¿Y qué hace Jonás? Se va en un sentido totalmente diferente al que Dios le había dicho. Dios va a tratar con Jonás. Y también Dios va a tratar con su pueblo en este libro de Esther. Aunque están alejados de la voluntad de Dios, Dios no les ha abandonado. Dios aún sigue interviniendo en su vida. En este libro no encontramos la palabra Dios, pero como alguien ha dicho, la huella de Dios se encuentra por todo el libro. No está la palabra Dios, pero Dios está interviniendo en cada episodio, en cada momento. A veces mis hijos salen a jugar al patio y yo estoy haciendo algo en la casa o cualquier cosa, pero estoy tranquilo porque ellos están jugando. Mientras escuche su voz, risas, a veces peleas, porque a veces se pelean y entonces ya sé que ahí están, ¿sí? Aunque yo no los esté viendo, yo sé que están ahí. Eso pasa con todos los padres. Cuidamos a nuestros hijos. Estamos pendientes de ellos. ¿Cuánto más con el Padre Celestial? ¿Cuánto más con el Padre Santo? Él está pendiente de sus hijos. Él está constantemente interviniendo en su vida. El libro de Esther nos va a enseñar algo, hermanos. Aunque el pueblo se aleja de Dios y está lejos de la voluntad de Él, Dios jamás los abandona. Dios, como Padre amoroso, está buscándolo, está insistiendo, está llamando. Dios siempre actúa de esa manera, hermanos. ¿O no? ¿No es constante Dios en llamar a aquellos que no le conocen? Constantemente, hermanos. La gracia de Dios así actúa. Por eso una persona posiblemente no cree cuando alguien le habla de Cristo la primera vez, pero posiblemente alguien más le hablará y alguien más le hablará y se levantará un día y dirá: gracias, no sé quién eres, pero me diste sol, me diste lluvia, estoy agradecido. Dios todos los días busca al pecador. Está buscando, está insistiendo. Quiere una respuesta, por supuesto. Encontramos ahora aquí una intervención de Dios a pesar de que el pueblo está alejado de Dios. La providencia de Dios en este libro significa que Dios guía a su pueblo a pesar de que ellos están alejados de su voluntad. También la providencia de Dios significa que Dios controla todas las cosas. Vamos a ver que en este libro encontramos varios episodios que parecen ser como coincidencias.
Ah, mira qué coincidencia sucedió en este pasaje. Como yo tenía un amigo que decía, no son coincidencias, son diosidencias. Él decía así porque no es que sea una coincidencia. Dios está interviniendo en cada episodio. Vamos a ver algunas de ellas para ver lo que Dios está haciendo con este pueblo. Esther capítulo 1. Primer decreto. ¿Cuántos decretos hay en el libro de Esther? 3 decretos. Veamos el primero. La causa del decreto. La deshonra de la reina Vasti al rey Asuero. Eso causa el primer decreto. Todo decreto tiene una causa. El primero es causada por la deshonra del rey. Les invito a que puedan leer el libro de Esther. Voy a relatar estos episodios a vuelo de pájaro, como decía un hermano. O sea, así, no vamos a meternos mucho, a adentrarnos en el estudio, pero voy a relatarlos, porque creo que los episodios son muy importantes. Primer decreto. El rey Asuero, que dicho sea de paso fue un personaje real en la historia. Yo recuerdo, hermanos, que cuando estaba en la secundaria, aprendí de un rey que se llamaba Jerjes, y tenía un hijo que se llamaba Artajerjes. Y entonces yo decía, bueno, fue en una clase de historia universal, pero luego cuando me puse a estudiar la Biblia dije, mira, es que a Asuero se le llama también Jerjes. Es ese rey de la historia universal que está claramente establecido. Fue un personaje real. Capítulo 1 vemos que el rey Asuero quiere hace una gran fiesta. Este es un banquete, hermanos, que duró muchos días. Vamos a leer en el capítulo 1, versículo 3 y 4. En el tercer año de su reinado hizo un banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincia, para mostrar él las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Yo he oído que en algunas fiestas, en algunos pueblos, las fiestas se extienden hasta varios días, pero no creo que lleguen a 180 días. Fue un banquete tremendo, o sea, era una cosa increíble lo que hizo este rey. Y no contento con eso, dice que después, finalmente, hizo otro banquete de 7 días, en el cual se describe como un banquete donde hubo mucho vino. Vino de acuerdo a la mano del rey, o sea, mano llena. Es más, se dijo que no se le obligue a beber a nadie, que la gente beba cuanto quiera y quien quiera. Fue algo muy, muy presuntuoso lo que hizo este rey. Acabado este tiempo, el rey dijo, les tengo una sorpresa. Recuerden que, como vimos, ahí estaba todo su gabinete. Es como que el presidente manda a buscar a todo su gabinete y se reúnen para tratar asuntos. Bueno, ahí estaban todos los príncipes, los grandes de las naciones. Y dice el rey, ya borracho, porque estaba borracho ya. Imagínense, hermano, un banquete de 180 días más una semana más, donde hubo mucho vino. Ya el rey estaba borracho. Y en su borrachera dijo, les tengo una sorpresa. Voy a mandar a que venga mi reina, porque quiero presumirla. Es muy hermosa. Y mandó a buscar a la reina Vasti.
Le dijo: ponte tu corona regia, tu corona real. Pero qué sorpresa, que Vasti no quiso venir. Despreció la orden del rey. Y esto causó un decreto, porque lo que había hecho la reina al deshonrar al rey no era cosa sencilla. El rey había mostrado su poder a los pueblos, su magnificencia. Había hecho una fiesta de tantos días para demostrar su poder, su brillo, su esplendor del rey, y demostrar que él era el rey sobre todas las naciones, pero que no podía gobernar a su esposa. Es una vergüenza para él. ¿Qué debo hacer?, preguntó a aquellos de su gabinete, y le recomendaron algo: que la reina Vasti jamás vea el rostro del rey, que no entre jamás, porque será un escarmiento para todas las naciones, y que en lugar de ella se escoja a alguien mejor que ella. ¿Coincidencia? ¿Fue una coincidencia que eso pasara? Creo que no, hermanos. Dios está interviniendo. Porque después de esto se hace un concurso de belleza. Este libro habla de un certamen de belleza, hermano, donde cada región del reino trajo a jóvenes vírgenes, dice la Biblia, para competir en un certamen de belleza, y que fuera escogida la mejor, la más hermosa, para ser reina sobre el reino de Medo-Persa. ¿Y qué creen que sucedió? Una joven humilde del pueblo de Israel, judía, ni siquiera era del imperio, era una esclava, hermanos. Esther era una esclava. Es más, podemos imaginar su vida como era, porque dice la Biblia que era una joven huérfana, de padre y de madre, que fue criada por Mardoqueo. Dios honra eso, a los humildes de corazón. Y ahora Dios va a poner a esta mujer como reina de todos los reinos. Y podemos preguntarnos: ¿por qué ella? ¿Por qué no otra? ¿Por qué tenía que ser Esther? Porque Dios está dirigiendo todo. Él está en control, y Dios ve el pasado, el presente y el futuro como una sola cosa. Nosotros vemos solamente lo que pasó, y podemos vivir el presente, pero no sabemos qué sucederá mañana. ¿O usted sabe, hermano? Si usted sabe, dígame, porque yo no sé qué va a suceder. Dios no es así. Él mira el pasado, el presente y el futuro como una misma cosa. Para Él no hay ninguna distinción. Los corredores solo pueden mirar al frente, hermanos. Posiblemente mirar, estos días estaba viendo una carrera de velocidad. Entonces la que va corriendo, solo va corriendo y va llegando a la meta. Le faltaban creo que 10 metros para llegar, pero como que miró así un poquito como a la que venía al lado de ella, y se tropezó y se cayó, y faltando así como de aquí al portón, ya no pudo llegar y perdió la carrera. Los corredores solo pueden ver hacia el frente, quizás hacia el lado. La vida es así. Corremos la carrera, pero no sabemos qué va a suceder. Pero Dios sí tiene todo. Dios ve todo. Y ahora Esther estaba en un lugar clave. Clave porque Dios la iba a usar en ese lugar para preservar a su pueblo. Gloria a Dios, hermanos. Dios tiene así a sus escogidos. La historia de Esther es muy parecida a la historia de José.
¿Recuerdan a José el soñador? Dios está interviniendo en su vida, pero al principio no se ve, ¿verdad? José es vendido por sus hermanos. Se pueden imaginar, hermanos, no solamente que es vendido, porque si hubiera sido vendido por otras personas, bueno, pero sus hermanos, aquellos que deberían cuidarlo, le tenían tanto celo que dijeron, mira, allá viene el soñador. Y lo querían era matar. Si no es por la intervención de su hermano Rubén, lo hubieran matado. Ahora, despreciado por sus hermanos, vendido como esclavo por sus hermanos, luego acusado injustamente. Es injustamente acusado, va a la cárcel y allá en la cárcel se encuentra con unos que estaban igual que él en la cárcel. Y como podía interpretar los sueños, interpreta los sueños de los que estaban ahí y le dice, oye, acuérdate de mí. Y su amigo se olvidó de él, lo dejó en la cárcel. Pasa toda su vida. Dios lo exalta sobre el pueblo. Interesante, se parecen mucho sus personajes. Esther y José en la Biblia son personajes muy parecidos, porque son personajes fieles a Dios, en una tierra extraña. Ellos están ahí, pero Dios le preserva la vida para guardar la vida de mucho pueblo. José finalmente se encuentra con sus hermanos. En Génesis capítulo 50 está esta historia. Y sus hermanos piensan que José les va a hacer algo, pues ya su papá se murió. Y entonces dice, ahora que papá murió, ahora sí nos va a ir mal, porque él es el rey y ahora nos va a mandar a apresar o quién sabe qué va a hacer con nosotros. Y entonces vemos las palabras de José, que es la perspectiva que todo creyente debería tener. Porque José les dice estas palabras. Génesis capítulo 50. Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien, para preservar la vida a mucho pueblo. Yo no sé por qué circunstancia estás pasando tú, pero quiero decirte que Dios tiene el control. Dios está guiando nuestra vida. Dios está interviniendo en nuestra vida. Romanos capítulo 8, versículo 28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo no sé por qué está pasando, pero te puedo decir algo. Esto ayuda para bien. Dios está obrando, Dios está guiando la vida de las personas. Y no son coincidencias. Es Dios interviniendo en la vida de aquellos que amamos y servimos a nuestro Dios. Hace algunos meses tuvimos la oportunidad de tener una conferencia. Entonces fuimos a un campamento para tener estas conferencias. Y esta conferencia era para creyentes, era un tema sobre santidad, era para creyentes y habían varios líderes pastores, líderes de diferentes partes de la República vinieron a esa conferencia. Pero vino una persona, un conductor de autobús, que traía a un grupo. Y él vino para traer ese grupo para la conferencia. Pero en una de las conferencias se escuchó y se quedó allí. Se quedó en las conferencias. No era un creyente, pero Dios tocó su vida. Dios habló a su vida ahí. Y este hombre creyó en Jesús. Y al final, cuando ya nos despedíamos para venir, él me dijo, ahora conozco a Dios. No era mi plan. Mi plan era traer a un grupo. Pero Dios permitió que me quedara aquí
para escuchar su palabra, porque Dios tenía un propósito. Así muchas personas son. Piensan que son coincidencias las cosas que suceden en su vida. Pero Dios les va dirigiendo porque Dios tiene un plan y un propósito eterno que muchas veces Él solamente conoce. Y luego me pregunté, aunque esa conferencia fue de gran bendición para la vida de los que estuvimos ahí, luego me pregunté, le dije, Señor, ¿será que tú querías que ese hombre creyera en ti? Porque Cristo murió por él. ¿Y qué tal si sí, hermanos? Tenemos otra hermana también que vino una vez a unas conferencias y Dios tocó su vida, Dios obró en su vida y ahora Dios la está usando para la gloria de Dios. Hermanos, Dios obra de diferentes maneras. A veces nosotros nos quedamos con una parte, pero Dios está obrando. Otra coincidencia entre comillas. Mardoqueo, que es el que crió a Esther, se encuentra en el lugar preciso para darse cuenta que dos siervos del rey planean asesinar al rey. ¿Qué hacía ahí? Siempre pregunto, ¿por qué no estaba en otro lugar? Estaba en el lugar correcto, en el momento correcto, para escuchar lo que estos hombres estaban planeando hacer y denunciarlo a la reina Esther y persuadir al rey. Capítulo 2, versículo 19. Voy a leer desde el 20. Mejor. Y Esther, según la había mandado Mardoqueo, no había declarado su nación a su pueblo, declarado su nación ni su pueblo, porque Esther hacía lo que decía Mardoqueo cuando él la educaba. En aquellos días, estando Mardoqueo sentado a la puerta del rey, se enojaron Bigtag y Teres, dos eunucos del rey, de la guardia de la puerta, y procuraban poner mano al rey Asuero. Cuando Mardoqueo entendió esto, lo denunció a la reina Esther, y Esther lo dijo al rey en nombre de Mardoqueo. Se hizo investigación del asunto y fue hallado cierto. Por tanto, los dos eunucos fueron colgados en una horca y fue escrito el caso en el libro de las crónicas del rey. En el lugar preciso, en el momento adecuado, ¿fue una coincidencia? ¿O es que Dios está interviniendo en todas las cosas? Segundo decreto, capítulo 3, versículo, varios versículos, pero del capítulo 3 al capítulo 6 encontramos el segundo decreto. Esto es un decreto para muerte. Voy a relatar rápidamente lo que sucedió ahí. Había un personaje llamado Amán. Este hombre era un principal en el reino de Asuero, pero era alguien muy, muy orgulloso. Era tan orgulloso que cuando lo leo en la historia parece que se está inflando como globo. Casi se va a explotar de lo orgulloso que era. Y este hombre, principal en el reino, cuando salía, quería que todos se postraran a él, que todos le adoraran. Pero salía y veía a Mardoqueo de pie. Nunca se arrodillaba a él. Y se enojó muchísimo. Dijo, ¿por qué no lo hace? Si él tiene que arrodillarse y rendirme pleitesía a mí. El rey me ha designado como uno de sus siervos principales. ¿Por qué Mardoqueo no se arrodilla ante mí? Porque Mardoqueo todavía tenía algo de Dios en su vida. Y sabía que solamente se debe adorar al Dios verdadero. Se parece mucho a la historia de Daniel y sus amigos, ¿recuerdan? No nos arrodillaremos. ¿Sí? Es lo mismo, hermanos, el concepto de Dios verdadero. Bueno, fue tanto el enojo de Amán que no solamente quería matar a Mardoqueo, sino que ideó un plan
para exterminar a todos los judíos de la nación, a todos de la nación de Susa y de las aldeas alrededor. Todos iban a ser exterminados. Esto con el apoyo del rey fue promulgado otro edicto. Capítulo 3 al 6 nos habla de esa historia, en la cual había un día y un mes en el cual todos los judíos iban a ser exterminados de la faz de la tierra. Todos. Los otros pueblos se iban a encargar de matarlos. Ese era el edicto real. Según las leyes de Media y de Persia, no podía ser revocado aquel edicto. Y ahora encontramos ahí la intervención de Dios nuevamente. ¿De qué manera encontramos ahora la intervención de Dios? Hay varios ejemplos que podemos citar. Por ejemplo, a Esther, que por supuesto sirve de intercesora por su pueblo. Pero en el capítulo 6 hay una historia muy interesante, porque este hombre había planeado mal contra Mardoqueo. Amán había pasado toda la noche ideando cómo matarlo. ¿Qué voy a hacer? Pidió consejo y le dijeron: mira, haz una horca de muchos pies de altura y ahí pide al rey que cuelguen al judío Mardoqueo por lo que está haciendo contra ti. Entonces él pasó, según la historia que vemos en el capítulo 5, estaba ideando cómo matarlo. Y yo me imagino, hermanos, cuando leo la historia, él pasó toda la noche pensando en esto. ¿Cómo lo voy a hacer? Yo creo que hasta se regocijaba en hacerle mal al judío Mardoqueo. Pero en la misma noche Dios hizo algo, porque se le fue el sueño al rey. ¡Qué casualidad! Al rey se le va el sueño. Capítulo 6. Dice: aquella misma noche se le fue el sueño al rey y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia. Entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Bigdad y Teres, 2 eunucos del rey, de la guardia de la puerta, que había procurado poner mano en el rey Asuero. Y dijo el rey: ¿qué honra y qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto? Y respondieron los servidores del rey, sus oficiales: nada se ha hecho con él. La historia sigue diciendo, hermanos, que en el preciso momento en que el rey está platicando esto, llega Amán con su petición. ¿Cuál era su petición? Que ahorcaran a Mardoqueo. Entonces, parece una serie de coincidencias, pero no es así. Dios está interviniendo. Dios está obrando de manera profunda en la vida de las personas para cumplir su propósito. Ahora, dice que llega Amán para pedir su petición al rey, dar su petición al rey. Pero mira lo que sucedió, y esto ya es algo un poco gracioso, hermanos. Cada vez que lo leo me da un poco de risa. Capítulo 6, versículo 7. Capítulo 6, versículo 6. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Y respondió Amán al rey: para el varón cuya honra desea el rey, traigan el vestido real de que el rey se viste, y el caballo en que el rey cabalga, y la corona real que está puesta en su cabeza, y den el vestido y el caballo en mano de alguien de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así hará el varón cuya honra desea el rey. Entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho,
Y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Vemos algo interesante en este libro también, hermanos. Dios cambia las maldiciones en bendiciones. En ocasiones así ha sucedido. Gente que piensa hacer mal contra los hijos de Dios, no saben qué están haciendo. No saben, hermano. Porque dice la palabra de Dios que la venganza es de Dios y que Él dará el pago. Hermanos, hay que tener mucho cuidado con eso. Porque Dios ve todas las cosas. Está interviniendo, está obrando y está viendo lo que está sucediendo. Torna las maldiciones en bendiciones. Tercer decreto, capítulos 7, 8 y 9. Repasemos. Primer decreto, capítulos 1 y capítulo 1 y capítulo 2. ¿Qué causa el decreto? La deshonra de la reina Vasti al rey Asuero. ¿Cuál es la consecuencia o el resultado de este decreto? Esther llega a ser reina sobre Medo y Persa. Segundo decreto, Amán decreta muerte contra los judíos en todo el reino. Todavía no se da el resultado, pero lo vamos a ver en un momento. Capítulo 6, 7 y 8. Tercer decreto. Como las leyes de Media y de Persia no pueden ser rotas, finalmente no podía el rey derrocar una ley que él mismo había firmado con su anillo, es irrevocable. Pero hace algo el rey interesante, y aquí es donde vemos la bendición de Dios en lugar de la maldición. Porque entonces se les dio por medio de un decreto real la facultad al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, para que se defendiera de sus enemigos. Y aquellos que habían planeado exterminarlos, finalmente Dios permitió que el pueblo de Israel se enseñoreara sobre ellos y el pueblo de Israel salió victorioso. Esto es una fiesta judía llamada el Yom Kippur. Es celebrada por los judíos en nuestros días y habla de la bendición de Dios. Vamos a contrastar solamente 2 versículos en esto que les digo. Capítulo 3, versículo 13. Y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, con la orden de destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día. En el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y de apoderarse de sus bienes. Ese es el mal contra el pueblo de Dios. Eso es lo que habían planeado. ¿Cuál es la bendición de Dios? Capítulo 9, versículo 22. Voy a leer desde el 21. Capítulo 9, versículo 21. Ordenándoles que celebrasen el día
14º del mes de Adar, y el 15º del mismo cada año, como día en que los judíos tuvieron paz de sus enemigos, y como el mes que de tristeza se le cambió en alegría, y de luto en día bueno, que lo hiciesen día de banquete y de gozo, y para enviar porciones cada uno a su vecino y dádivas a los pobres. Dios es especialista en cambiar las maldiciones en bendiciones. En toda la Biblia lo vemos. Cuando Adán y Eva pecaron, en Génesis capítulo 3, Dios llama a todos los involucrados y les da una sentencia, ¿verdad? ¿Quiénes están involucrados? Adán y Eva. Dios los llama y le da su sentencia. Dios llama a la serpiente, que es Satanás, y ahí mismo le da también su sentencia. Y Dios promete bendición de algo que es la caída de la humanidad. Génesis capítulo 3, versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Cuando todo parecía negro, cuando no había esperanza, cuando el primer hombre y la primera mujer habían desobedecido a Dios y caído, Dios entonces promete una esperanza. Es Jesucristo, es el Señor. Desde Génesis, Dios actúa de esa manera. Por eso cuando Jesús murió, recuerdan ustedes que cuando el Señor murió, dice la palabra que hubieron varios hechos que sucedieron y no se podían negar. Las piedras se rompieron y el velo del templo se rasgó de arriba abajo, porque la salvación solo puede venir de arriba. No puede venir de otro lado, hermanos. Hubo salvación para el pueblo de Israel en aquel entonces. Y Dios sigue obrando salvación para nosotros, porque también para nosotros había un decreto de muerte. Y Él lo cambió en bendición en la cruz del Calvario. Dios es maravilloso. Torna las maldiciones en bendiciones. Es experto en eso. Si tú nunca has creído en Jesús, yo te invito a hacerlo hoy. A poner tu fe y confianza en Él. Porque Dios quiere hacer grandes cosas. Dios te está buscando, Dios te está llamando. Como en esta historia, Dios está interviniendo en tu vida y posiblemente ya has visto su mano en varias ocasiones, pero no te has rendido a Dios. No has venido a Él y decirle: te pido que me perdones y que me hagas un hijo tuyo. Ya no quiero seguir huyendo de ti. Hay mucha gente que se la pasa huyendo de Dios toda su vida. Ya no huyas de Dios. Dios quiere tener una relación contigo. Dios quiere llamarte a salvación. Dios envió a su Hijo a morir por ti, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú nunca has creído en Jesús, yo te invito a hacer esta oración hoy, a buscar a Dios. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Reconozco que me has estado buscando, que muchas veces has hablado a mi corazón y ya no quiero huir de ti. Te invito a entrar en mi vida. Por favor, perdona todos mis pecados y hazme ser la persona que tú quieres que yo sea. Gracias, Señor, por los que han hecho esta oración. Tú sabes quiénes son, Padre.
Te ruego, Señor, que confirmes tu palabra en ellos, Señor. Que le hagas saber que le amas, que le buscas y que quieres siempre tener una relación personal con ellos. Señor, te damos gracias porque tú nunca te apartas de nosotros. Nos buscas, nos insistes y muchas veces de manera providencial intervienes en nuestra vida para darnos tantas bendiciones, Señor, que a veces percibimos y en ocasiones no lo hacemos. Pero aquellas que nos has permitido ver, ayúdanos a vivir agradecido por lo que tú haces, Señor. Gracias porque no nos dejas de tu mano, porque estás constantemente buscándonos. Gracias, Señor, porque tú obras de diferentes formas, de diferentes maneras, para traernos a ti. Gracias por esta iglesia que te busca y que posiblemente está sucediendo en su vida algunas situaciones de dificultad. Ayúdales a saber que tú tienes el control de todo. Ayúdales a saber que nada escapa a tus manos poderosas. Y que así como en el libro de Esther tú interviniste